¿Qué onda? Buenas noches a todos, gracias por estar en un episodio más de Fe en Buena Onda. Bueno, hemos tenido dos episodios muy intensos donde la gente ha estado compartiéndolo en redes sociales. Cállense que se les escucha todo, ¿verdad? Ya que ellas están hablando y están desesperadas por hablar, les presento a mis compañeras y compañeros de esta noche. Vamos a comenzar con la muchacha de negro que está por allá. Estamos probando... Muchacha de negro, estábamos probando la calidad del micrófono. Muy bien, diga su nombre ahí, pues por ahí no la conocen. Hola, buenas noches, un gusto estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Gabriela Ferrufino y pues espero que sea de mucho servicio ese tema de hoy. Alexa. Servicio, ¿qué tiene que ver servicio? ¿Así? Hola, soy Alexa y espero que ese tema traiga paz. Paz y mucho conocimiento. Qué bonito, qué bonitos ellos complementando la paz. Excelente. Por presentarte por mí. Excelente, bien. Moisa, ya que está hablando. Mi nombre es Moisés Suazo, tengo 20 años. Como para me retiro y estamos en la clase de inglés. Wow. Ok, Odilí, Hello, buenas my noches. name is- Hello, my name. Buenas noches a todos. Si no me conocen, me llamo Daniela Odili, así que mucho gusto. Buenas noches. Bueno, y por este lado también tenemos a André Calix. Buenas noches a todos y bienvenidos a un episodio más de Fe en Buena Onda con estos que, para que ustedes vean, paciencia tenemos que tener de sobra. Bueno, como les decía, hemos tenido dos capítulos anteriores que a la gente les han gustado mucho, que fueron de mucho interés, sobre todo porque hablaban acerca de si era correcto o no tener novios dentro de los grupos de la iglesia. Incluso de ahí salieron varias situaciones, hubo varias heridas, ¿verdad? Que quizás muchos de nosotros recordamos. Y no podría decirles que este tema es igual, pero quizás es complementario a lo que hemos venido hablando. Así que el tema que vamos a abordar hoy es cuando nos salimos de la iglesia con heridas que nos alejan de nuestro grupo, de incluso de asistir a la misa, de los sacramentos, y que quizás han sido por cuestiones a veces insignificantes, a veces muy grandes. Y bueno, vamos a comenzar por este lado. André, ¿cómo calificarías o cómo definirías una herida? Pues básicamente, como humanos tenemos cuerpo y alma en primer lugar. Sin embargo, podría decirte que hay distintos tipos de heridas. En este caso, pues que tenemos dos enfermeras en la parte de allá. Saben que hay heridas que pues te dañan tus tejidos como tal, pero también están las heridas espirituales. En este caso, irte molesto con alguien porque hizo algo que no te gustaba. Esperar mucho quizás también del grupo de personas con el que te relacionas en la iglesia. Que una persona que le tuviese bastante confianza también botara esa confianza a la basura. Entonces podría categorizar como herida todo aquello que es humano pero nos aleja de Dios. Esa es en la parte espiritual. Daniela Odili es psicóloga y ella nos va a dar desde ese punto de vista qué es una herida. Una herida, pues algo que netamente te duele. Y como ya lo mencionaba André, ¿verdad? No es física, pero sí sentís que es muy perduradera. Que duele, o duradera. Que perdura realmente, ¿verdad? O sea, que traslada todo eso y es una situación que es recurrente, ¿verdad? Es algo en lo que pasas pensando y que de alguna manera involucra bastante, ¿verdad? La forma en cómo nosotros nos desarrollamos en el trabajo, en el estudio, en nuestro día a día, ¿verdad? Es algo que impacta bastante y que puede llegar a determinar muchos de los comportamientos que tenemos a largo plazo. Como dijo André, nuestras dos queridas compañeras del centro son enfermeras. Son las ¿Qué tipos de heridas conocen ustedes que han llegado, hablando físicamente? Y es que porque están juntas así como medio... Claro, Estamos vamos. juntas que vos y ella. Heridas cortantes. Bueno, hay varios tipos de heridas, dependiendo del objeto, se podría decir, que sea el que las ocasione. Heridas cortantes, heridas cortopunzantes y un montón de heridas más, ¿verdad? ¿Solo los tipos de heridas o también el concepto de nosotros? Solo los tipos. Bueno. ¿Sabes cómo se curan las heridas? Esas también. Ok, de eso vamos a hablar más adelante. ¿Qué es para vos una herida?
Bueno, como decía Andrea, ahí complementando, como se dice la palabra. Es bien importante que encajemos qué tipo de herida vamos a hablar, va. Porque sí, es bien importante que si estamos en grupos de la iglesia y en grupos cristianos, yo creo que eso es muy recurrente. De que porque la gente se sale por ese tipo de heridas. Entonces sí, vamos a hablar un poquito de ese tema bien profundo. Así que mis compañeros están bien alegres, tristes, porque aquí vamos a chimar un poquito. Bueno, entonces, así hemos dado como algo muy amplio de lo que es una herida desde el punto de vista tanto espiritual, humano, también físico, psicológico. Pero creo que todos vamos a coincidir en que es algo que nos duele. Y que cuando está fresca duele más. Y que lo peor de todo es que cuando estamos heridos en un lugar, solo ahí van a pegar los macanazos. ¿Se han fijado ustedes que cuando tienen una herida pasan por un lado y solo ahí van a dar los toques? El dedito chiquito del pie. Que caminas normal y la mesa está como lejos, pero lejos y te pega. No sabes cómo- y milagrosamente te pega. O te golpeas la espalda y te duele el pie, justo donde tenés la herida. Donde me dolía. Como cuando se raya la Creo gente. que se conecta el dolor físico con lo emocional. O sea, el pensar que está eso ahí, que aunque te lastimes otra parte de tu cuerpo, tu mente relaciona inmediatamente que está esa herida ahí y se une el dolor, diría yo, o la sensación. Y pues así pasa en nuestro interior, ¿verdad? Claro. Yo creería que eso se relaciona incluso, ¿verdad? Cuando hay algún dolor de esa manera que vos sentís y todo lo empezás a sentir personal. Es como cuando, por ejemplo, cuando estás cometiendo un pecado y vas a la homilía y decís, pucha, el Padre habló para mí. Solo de mí y habló. De mí. Y tal vez te acababas de confesar y vos, pucha, o sea, eso están hablando de mí. Empezás a tomar... Te queda viendo el padre. Ya ese sería la gotita, ¿verdad? Como, y el padre casualmente te miró y ni te estaba viendo, sino que volteó a ver y qué vergüenza. Sí, definitivamente es como que nos cala, o sea, como dicen, me agarró a piedradas hoy el padre, o incluso no solo el padre, cualquier persona, nosotros lo relacionamos inmediatamente porque tenemos esa carga. Y porque esa herida está fresca, siento yo, ¿verdad? O sea, Sí, sobre todo por definitivamente. eso, porque empezás a ver que como todo se relaciona. O sea, y a veces nada que ver, pero eso me tocó porque es que estoy sufriendo por Es eso. que inclusive, haciendo una comparativa con lo que hablábamos del cuerpo y el alma, o sea, vos te raspás o tenés una herida cortopulsante, como ella mencionaba, vos lo que evitas es tener el contacto, pues lo primero que corres es a ponerte una cura, que te suturen la herida como tal, si es muy abierta. Entonces vos estás como, no quiero que nadie me esté tocando, no quiero que nadie me esté golpeando. Entonces, la misma analogía podría aplicarse también para la cuestión del alma, pues. O sea, te hirió algo, te molesta algo, entonces vos lo que estás evitando, en el caso si fuese una persona, estás evitando a toda cosa que la gente te pregunte por la persona. Si sabes que es una situación de un movimiento, estás evitando que la gente te comente de ese movimiento. Entonces, la misma causalidad que tenés vos de querer evitar a toda costa eso, es como un pensamiento recurrente de que te va a tocar, te lo van a mencionar y no vamos a mencionar cosas, van a decir algún gracioso que es la ley de la atracción, va a nada que ver, si no son circunstancias, en ese momento tu cabeza solo tiene pensamiento para eso. Es importante también eso que decías vos, de que cuando uno se hace una herida y le queda la cicatriz, y vos, si te queda cicatriz, vos te acordás cómo te hiciste esa herida. O bien cuando te quebras un pie o algo que sea interno. ¿Ha quebrado? Vos hasta contás la historia. Sí, sí, también. Entonces cuando vos te haces daño, independientemente te hayas caído o algo, y te pega algo helado, vos te acordabas de que, pucha, me duele. Entonces uno se va acordando. Yo creo que así también es el tema. Cuando hay cayó De en mi la moto. rodilla no te hablando. Sí, es como el tema espiritual. En la Que a moto, veces- en el que a- Chile. Que a veces el joven ya viene con esa herida entrando a la iglesia. Y hay otras personas que ya se provoca dentro de la iglesia. Ya Entonces, sé. ahí están las dos comparaciones. Entonces, Y a esa es donde lo que quiero llegar. ¿Cuáles son las heridas que crees vos que más duelen que te hagan dentro de la iglesia? ¿Cuáles crees vos? Personalmente, Personalmente o general, como querrás. ¿Cuáles crees que son esas cosas que más duelen que te hagan en la iglesia? fíjate que creo que una de las que siento que más se da en la parroquia, exclusivamente en esta, es como que te miran de menos. Te miran de menos y hay muchas personas que se creen superior.
Creo que de las otras es cuando no te toman en cuenta, cuando sos muy frecuente, cuando apoyas bastante, ya sea tu grupo o tu comunidad, y no te toman en cuenta, porque se trabaja por cuello. Y los cargos que se dan por cuello y no por sacrificio de los que uno va haciendo. Entonces creo que, por lo menos en lo personal, sería como un causante de una herida mía, sería eso. Sería como que no te toman en cuenta, aún viendo todo el esfuerzo que das. Ok. ¿Qué otro tipo de heridas conocen ustedes que creen que nos puedan afectar dentro de la iglesia? Bueno, fíjate que, bueno, hay un sinfín de heridas dentro de la iglesia, pero considero que la más frecuente desde mi punto de vista es el apoyo humano de la gente. Cuando vos entras a la iglesia, sin duda vos traes heridas de tu hogar, familiares. Entonces, cuando vos buscas a la iglesia, en este caso es porque buscas vos de algún modo algún tipo de compañía. Sin embargo, pasar una dificultad y que las personas que cuando vos te congregás en la iglesia te dicen a vos, vos sos mi familia, vos sos mi amigo. Entonces son palabras que tienen una responsabilidad sentimental muy fuerte solo para decirlas y ya está, y no cumplirlas. Porque hay personas que quizás tienen dificultad en su familia, no sienten el apoyo de su familia, vienen a ver a la gente como la familia dentro de la iglesia, tienen un problema y no están presentes en esa problemática. Creo que una de las heridas más frecuentes, inclusive te comento, a una amiga que tengo hace bastante tiempo, vio al compartir que nosotros subimos con los siervos de Jesús hace poco y me dijo que ella qué bonito. Entonces le dije yo, cuando quieras estás invitada, si querés vamos al Santísimo. Y lo que me dijo fue, es bien irónico que yo te llevé a la iglesia, pero yo no quiero saber nada de la iglesia. Porque cuando mi mamá estuvo enferma, ninguna de las personas del grupo de oración de ella fueron a visitarla o preguntaron cómo ella seguía. ¿Y qué le respondes vos a esa persona? Fíjate que es bien delicado, siento yo realmente, el hecho de que el dolor del ser humano genera o radica en cómo nosotros admiramos de alguna manera a las personas o el ideal que nosotros tenemos de las personas. Porque yo pienso, ¿verdad?, que la cercanía se basa en cómo yo conecto con las personas, pero también en cómo yo también expreso, cómo me siento. Porque, por ejemplo, yo te conozco, yo me relaciono con vos, tal vez no nos escribimos a diario, pero sé que si algo te pasa, pues estoy ahí, pues. Pero hay personas que tal vez sí les hablo, sí me relaciono, pero no soy de todos los días. Tal vez están pasando por algo y no me doy cuenta. Y te lo digo yo como psicóloga, ¿verdad? Que normalmente las personas tienden a hablarme un poquito más, a abrirse un poquito más, pero también depende mucho de cómo nosotros pedimos ayuda también. Porque a mí me pasó algo, recuerdo en algún momento, alguien se quejaba por algo parecido y decía como, pero ustedes a mí nunca me preguntaron cómo estaba mi familiar y no sé qué, ¿verdad? Entonces yo pensaba, yo tampoco soy adivina para saberlo. Diferente es en su círculo, obviamente, y que su círculo se encargue de otras cosas. Porque si nosotros aquí es como, bueno, por ejemplo, ahorita no está Bracy, entonces es como, hey, y Bracy, hey, y Bracy, y Bracy. Y entonces, la persona muy probablemente más cercana da un comentario que conoce de esa persona. Entonces ya los demás podemos empezar a preocuparnos por estas personas. Y no es malo el decirle a las personas, porque tal vez yo me di cuenta, yo no puedo ayudar, pero le comenté a Gaby sí puede ayudar. Entonces es bien delicado a veces hablar del dolor de las personas, porque no sabemos en qué momento somos nosotros los que estamos ocasionando ese dolor. Bueno, yo opino. Yo opino Que a veces todas las personas somos diferentes y no todas nos vamos a abrir con cualquier persona. Claro. Entonces, eso es deber del grupo o del líder, ver a cada uno de ustedes qué dificultades tienen. No preguntar con el fin, ¿qué te pasa? A veces ni es notorio, a veces yo tengo una alegría y tal vez por dentro yo estoy... La tristón. Y también mi deber yo, si estoy mal, tratar de ver
cómo hago para solucionarlo, porque si estoy así, obviamente como dice Daniela, no todos somos adivinos, ¿va? Pero el deber del grupo o de la iglesia es estar pendiente de sus siervos, perdón, de sus ovejas, como dice, perdón, de sus ovejas. Y otra cosa es que a veces es bien importante de que la persona cuando llega a la iglesia con tal herida, por ejemplo, una situación familiar, como dicen ustedes, que entra, entonces a veces uno quiere sanar esa herida en la iglesia, ¿verdad? Y también se quiere abrir con una persona que tal vez es de confianza. En mi ejemplo, si yo soy amigo de André, tengo ganas de contárselo. Vos te abrís conmigo. Sí. Yo quiero contárselo a André, pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Yo no sé si a André le voy a provocar más, pensar más problemas que tal vez que él tiene, ¿verdad? Entonces, hay muchas situaciones que, como te digo, no todos somos iguales. Yo en mi caso, yo soy cerradísimo. Solo conmigo, ¿sabes? Sí, yo no le cuento cosas a nadie relativamente, pero al final la gente me puede notar bien alegre y tal vez a la vez no. Daniela decía algo muy importante y era la palabra idealizar. Yo considero que no tenemos que idealizar, o sea, a nadie, a nada, en ningún aspecto, porque desde afuera nosotros creemos, irónicamente, que la iglesia es perfecta, que en la iglesia están las mejores personas, que difícilmente vamos a causarnos más heridas de las que traigamos, porque, por ejemplo, Moisés hablaba algo muy importante y decía, hay heridas que uno las trae al entrar a la iglesia y otras que se provocan ahí, pero ¿qué pasa cuando vos venís cargado de heridas y venís a sumar en el lugar en donde vos pensabas reducir esas heridas? Lo primero que haces es irte. Entonces vos decís, pucha, estaba mejor yo en mi zona de confort que aquí, porque me vine a sofocar más. Entonces, idealizar, no debemos de idealizar nada ni nadie, porque al final todos de una u otra forma nos van a fallar. Decía Daniela, o sea, no somos adivinos, en muchas ocasiones necesitamos expresarnos y necesitamos hablar. Chino, quiero contarte esto. Cuéntelo, pues. Saludos al chino que está Ella está detrás de cámara. ¡Qué bien, chino! Grande, chino, grande. No lo están viendo, pero hoy anda como el joche. Como el joche. hermano Joche. Puro Anda bien hermano guapo. joche. Por eso él no quería salir hoy en el Para no podcast, provocarlas. para no Iba a provocar- descubrir su identidad. Termina tu idea ahí. Eh, Termina tu idea. Entonces eso, yo me quedo con esa palabra, no idealizar, porque no idealizar nos va a salvar de muchos otros dolores que pueden ser agregados. Ahora, ¿qué me dicen ustedes? Y tal vez cada uno me puede dar su opinión. ¿Qué me dicen ustedes cuando, y no estoy diciendo que suceda aquí, pero cuando un coordinador o un sacerdote incluso les causa o es el que nos hace esas heridas? ¿Qué pensamos, Andrés? Fíjate que yo te voy a ser bien honesto y lo voy a segmentar tanto la cuestión del sacerdote y la coordinación porque son dos tipos de situaciones distintas. En las cuestiones del sacerdote creo que implica mucho también la relación que tenés con el sacerdote. Porque si no tienes una relación íntima con el sacerdote, solo lo vas a ver como un acompañante espiritual nada más, pero no lo estás viendo como amigo, que sería uno de los factores más relevantes por los cuales la gente se sale con heridas, pues, por la misma idealización que mencionaba Gabriela. En la situación del sacerdote, a mí nunca me ha pasado. Soy honesto, he tenido una buena relación pues con la mayoría de sacerdotes con los que me he relacionado. Y ahí creo que solo alguien que sí haya tenido ese tipo de herida podría decirte qué pasa con el sacerdote. Al final siempre entra en juego la madurez espiritual, pues porque, o sea, si tenés algún tipo de problema por el sacerdote, al fin y al cabo vos a la iglesia no vas por el sacerdote. Te pongo un caso bien concreto. Los siervos de Jesús nos apoyaron a nosotros en el podcast. El que era párroco anteriormente, el padre Eugenio, era mi amigo, pero eso no quita lo otro, porque o sea, a la iglesia al fin y al cabo no asistía por él. Estaba asistiendo porque ahí en ese lugar se encontraba, y aquí se encuentra, Dios. En el caso de los coordinadores creo que ahí juega un papel todavía mucho más importante. Como lo mencionaba Daniela, nadie es adivino para saber qué pasa por la cabeza de las personas. Y no es por justificar tampoco a los coordinadores, pero
¿quién le pregunta a los coordinadores cómo se sienten? ¿O cómo están? La gente asume de que porque sos coordinador, ya vos indirectamente tenés que ir a preguntarle al joven cómo estás. No, claro, el que es coordinador también pasa por cuestiones, situaciones. Sí, claro, vos podés estar muy en contacto con Dios, pero no dejas de ser humano. Entonces, en ese caso, algo que juega un papel muy importante en lo que acabas de mencionar vos, Marco, tanto como en las heridas cuando vienen del sacerdote y el coordinador, es no asumir. No asumir que me miró mal porque le caigo mal. No asumir de que no quiere conversar conmigo porque no tiene tiempo o no se comporta de esa manera. No. El no asumir de una manera u otra nos hace libres y nos hace también entender que al fin y al cabo son humanos de carne y hueso, así como nosotros. Bien, excelente, André. Moisés, ¿qué opinas acerca de esto? De las heridas que te puede hacer un coordinador o incluso, aunque como les digo, aquí eso quizás no ha sucedido, un sacerdote. Fíjate que yo digo que ese tipo de heridas son para las personas, digo yo, voy a poner a cementar, que buscan como un imagen paterno o materno en la iglesia. Cuando llegan a la iglesia, vos mirás a tu coordinador o al sacerdote como que, no sé, la maravilla, que querés ser como él, querés llegar a ser como él, a las personas que van entrando a la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando ese coordinador o ese sacerdote ya no lo ves como ya es el gran líder por alguna situación que ha pasado? ¿Qué tipo de situaciones? Que tal vez te ha regañado o tal vez te ha regañado de una forma que tal vez para vos no sea la correcta. Sí, o el para en confusión, o sea, tal vez lo puedas tomar de algo como lo puedes tomar de algo personal, ¿verdad? Pero yo siempre comparo tal vez esas personas que ven a esas personas como un gran ejemplo, ¿verdad? Y bueno, en casos también de tipo de daño que le puede hacer tal vez el coordinador, ¿verdad? Que tal vez el coordinador... Que me señala. Sí, porque yo te estoy poniendo como ejemplo. Te estoy poniendo como ejemplo porque vos sos un gran coordinador, ¿me entiendes? Entonces, esos tipos de coordinadores que tratan de que las personas que se encuentran disque abajo, como decía Alexa, a veces no los toman en cuenta. Y como no los toman en cuenta, esa persona se siente como que desligada, fuera de la sintonía. Van a acudir al padre y el padre le dice, no, hágale caso al coordinador. Hágale caso al coordinador. Es como cuando vas a pedir permiso y le pedís permiso a tu mamá y tu mamá te dice, no vas a ir. Pero anda a pedirle permiso a tu papá y tu papá dice, andate. ¿Me entendés? Pero tal vez no pasa esas situaciones. Entonces, yo digo que esas heridas, más que todo, son de esas personas que miran al sacerdote o al coordinador o coordinadora como algo paterno o algo familiar y que tal vez no lo puedan tener en su hogar o tienen dificultades internas ahí, ¿verdad? Ok, rápidamente, Daniela, ¿qué opinas de esto, de este punto? Que duele bastante porque es lo que te decía al principio, ¿verdad? Es la idealización que nosotros le damos a las personas porque pongamos el ejemplo de que estoy sirviendo en algo y te sacan de algún equipo, o sea, lo primero que pensás es como, pero el coordinador tiene la potestad de decir sí o no. Y el coordinador te dice, no, es que el sacerdote me dio el permiso. O sea, lo primero que vas a decir es como, ¿cómo es posible que en un servicio, porque es lo que yo pienso, ¿verdad? No te están pagando. Vos das todo lo que vos tenés de una manera que vos lo querés dar, vos le estás sirviendo a Dios. Y viene un cualquiera, un mortal, a decirte como, no, tu servicio no me sirve. Claro. O sea, pienso, ¿verdad? Que es uno de los dolores que pueden afectar y pueden ser uno de los ocasionantes por qué tanta gente se va. Como decía Alex al principio, ok, no me toman en cuenta, pero cuando me toman en cuenta me relegan, o sea, lo vamos a poner ahí como para terminar de rellenar. Eso también afecta. Pues. Afecta. Alexa, ¿qué pensás de eso? Fíjate que sí, o sea, prácticamente la misma idea de Daniela, como lo comentaba, como eso de que no te toman en cuenta. Creo que eso va desde la cabeza, pues. O sea, quizás podría decir que personalmente no he tenido nada así con un coordinador, pero pensándolo de una forma, o sea, las órdenes, en fin, vienen desde la cabeza hasta la cola, y uno es la cola.
Entonces lo que dice la cabeza hace la cola. Y es ahí donde viene como ese resentimiento, podría decir, donde vos decís como, puta, entonces yo no valgo nada. Exactamente. Entonces las otras personas sí valen y yo no valgo nada y yo me esfuerzo y yo quiero. O sea, es más cuando vos querés hacerlo, pero está como ese limitante como de no. Y como decía Daniela, o cuando te dicen como dale, pero dale, como para salir y para que los demás vean. Entonces creo que con los coordinadores sería eso. Cuando te pasa, por ejemplo, que el coordinador se va solo con una versión de quizás un chisme que le llegó, pero no le preguntan a los implicados, sino que simple y sencillamente te juzgan y te sacan, no importando lo que haya sucedido. ¿Qué opinas de eso, Gaby? Sí, creo que ¿Qué ha pasado, Gaby? Moisés lo mencionaba y es algo más complejo, porque se escucha feo lo que voy a decir, pero que una persona como vos y como yo en un grupo, tomando un papel igual, te diga algo, me refugio en lo que dijo Andrés, madurez espiritual. Bueno, somos iguales, ¿quién es ese para decirme? Hacemos el mismo trabajo, considero que lo estoy haciendo bien. Pucha, pero que venga de la cabeza, como decía mi estimada. Es No difícil. probemos eso. Es difícil, porque entonces vos decís, y todo el esfuerzo, imagínate yo desde Guangololo, vos. ¿Dónde queda Guangololo? Ahí pela. Tiene que agarrar 10 buses para llegar. Imagínate, y que nosotros, cuando venimos de afuera, traemos un concepto más distinto de esto. Y venimos a formar y formamos parte de un grupo, con una euforia increíble. Y que te den un bajón de esa clase. Pucha, yo no vuelvo. Y por eso muchas personas... Pero ¿querés saber qué es lo que duele? ¿Sabes qué duele más? Ajá. Que tengas muchos años sirviendo Ajá. y que de la nada te digan, ok, ya no, gracias. No, Pero imagínate que ni siquiera te den la oportunidad de vos demostrarlo, tus potenciales, porque uno a veces está allá afuera. Hoy sí. O sea, Hoy sí. y ve... sí, hoy sí me siento animada. y alguien ve tu potencial. El padre Eugenio, por ejemplo, se los comentaba a todos. Ah, Lo amamos, padre. Yo estaba rescatando un alacrancito que me lo querían matar. ah. Entonces, Ay, entonces, él ahí pudo ver tantas cosas que no sé todavía qué fue lo que miró en mí, pero que le agradezco tanto porque se me abrieron muchas puertas en la iglesia. A ver, amigo. No, pero hablando de ese servicio, Ah. pues ya no, que están hablando de servicios ustedes. Del servicio. Bien decía André, o vos lo decías, creo. Él iba a decir lo de lo mental, la madurez mental. Si ya sabes que fuiste desligado una vez y querés volver a servir, tenés el ánimo otra vez de volver a servir, ya sabes lo que te puede pasar o no, ya tenés la conciencia de lo que te puede pasar. Tampoco es volver con el mismo grupo o con el mismo grupo que me hizo mucho daño. Entonces, y decís, no, me voy a ir para otro grupo mejor. Fíjate que yo te voy a comentar algo respecto a lo que vos decís y es algo que a mí me ha pasado siempre en la parroquia. Y sí me lo voy a sacar esta onda. Desde que yo comencé en la parroquia, coordinadores, servidores, gente que quizás está en un noviciado, por alguna extraña razón siempre se han sentido desplazados por mi personalidad o por lo que hago yo. Cuando yo sirvo en la iglesia, o sea, la iglesia a mí me salvó de caminar en otras cuestiones, me salvó de tener problemas familiares, me salvó de muchísimas cosas. Y el servicio lo hago devolviendo al Señor todo lo que Él ha hecho por mí. O sea, no es para que ustedes me miren mejor. O sea, sí soy lindo y es lo más lindo de toda la vida. Sí soy inteligente. Y claro que soy inteligente porque me gusta leer. O sea, pero no lo hago para que ustedes se pasen comparando o para que la gente se ande comparando. O sea, sirvo de tal manera. No es que yo sirvo de tal manera de que si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. Me explico, entonces no es para desplazar a alguien, o sea, no tengo culpa que muchas veces las inseguridades que tenga la gente de la parroquia, yo tengo que hacerme responsable de las inseguridades de ellos. Me pasó en Renovación Carismática, me pasó en encuentros de promoción juvenil y hoy, estando en este podcast, hay gente que le sigue doliendo y molestando el hecho de que de alguna manera u otra, no es que sirvo mejor ustedes, lo que pasa es que me acompaña es Dios, porque si por mí fuera, todo lo que yo hiciera se fuera a la basura de una vez.
Porque la gente no mira las veces que vos te vas a arrodillar a llorar porque cómo se sienten las personas. La gente no mira las veces que vos te vas a dormir llorando, que no te sentiste bien porque te hicieron una mala cara. Entonces, no considero justo el hecho, como te digo, pues las inseguridades de los coordinadores ni de la gente de la parroquia. Y no lo digo tampoco para que se chimen, sino que para eso es este tema. Entonces, o peor aún, el dolor que pueden ocasionar o el impacto que pueden ocasionar en ciertas personas, porque yo he conocido casos de personas que por un comentario, y un comentario tan tonto, voy a decir por no utilizar una palabra más fuerte, pero han intentado suicidarse. Hay personas que por un mal comentario, y un mal comentario de una persona que no tiene ni la más pizca de sentido común de decir, pucha, en vez de apoyar, voy a decir esto, porque es como... ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Y vos de qué manera servís? O sea, por una frasecita pequeñita, ¿cuánto pueden impactar en las personas? ¿y dónde queda la fraternidad? Correcto. Alexa, ¿quiere decir algo? Ajá. Yo, Dale, termina tu idea. yo, una de las veces que más me dolió sentirme, por así decirlo, herida, fue cuando a mí me desplazan de un lugar donde, como te digo, y por eso te decía, duele cuando tenés tantos años sirviendo y ya te conocen. Y con la primera mal hablada, es como, no, bueno, saquémosla. Porque yo te voy a decir algo, o sea, yo llevo años conociendo a Marco y si a mí me vienen a decir, Marco hizo esto, es como, no. Porque lo conozco, porque sé quién es. Entonces, ¿por qué a mí por una medio hablada? Fue como, bueno, muchas gracias y me sacaron de una coordinación, me sacaron de una formación, o sea, y duele. No tenés idea cómo yo llegué llorando, me acuerdo ese día a mi casa. Y mi mamá, lo primero que dice es como, ¿cómo es posible? Por una mala hablada te van a sacar de ese tipo de cosas. Y ni el sacerdote tenía cuentas en ese asunto. Entonces, cuando el sacerdote se da cuenta es como, los estatutos no dicen eso, así que no inventen. ¿Me entendés? Entonces, pucha, como decía al final Moisés, ¿verdad? Si la madurez emocional de uno, porque a mí me dolió y yo lloré, es horrible, ¿verdad? Sin embargo, al final entendí que mi problema no era el servicio. El problema lo tenía la persona que se confundió. El problema lo tenía la persona que no vio y no se percató y era una coordinación la que tenía. Claro. Entonces, como quita esa sensación, ¿verdad? Queda ese mal sabor de boca y como decía Gaby, pensás que aquí hay gente lo más de buena. Ok, Alexa, vas a decir tu idea para después ir haciendo ya las conclusiones. Ya. Sí. Es que no he hablado mucho. No, como decía Daniela, de que duele cuando estás sirviendo mucho en la iglesia, pero tomémoslo el punto de que decía Gaby, cómo duele cuando venís con toda la emoción del mundo a quererlo darlo todo y te desplazan. ¿Por qué? Porque los viejos, los estatutos ya están. Y como ellos saben y nosotros no sabemos, nos hacen ver como unos ignorantes. Entonces sigan viendo cómo hacemos nosotros hasta que se dé su oportunidad. Y adivinen qué, la oportunidad mía nunca llegó. Nunca llegó. Entonces, no la sigo esperando ya. Entonces, personalmente fue una de las razones por las cuales me alejé de la iglesia. Otra de las heridas es las malas habladas. O sea, es exagerado cómo esos comentarios que quizás lo hacen como sea de broma o de lo que sea, cómo afectan tu vida. O sea, es como decía, no sé quién es que decía, vos venís a buscar paz a la iglesia y es donde más paz te hacen. Entonces yo decía, ¿cuál es la paz? Me sentía más en paz en mi casa, me sentía más en paz con mis amigos por fuera, me sentía más en paz en el mundo que acá. O sea, yo venía acá y para mí era un martirio. Y al final estuve viniendo por compromiso, pero dije yo no, basta ya. Y qué feo es alejarte de Dios por personas. Y es tan estúpido, se podría decir, que quizás de mi parte fue estúpido haber tomado esa decisión de darle el gusto a las personas, de retirarme de algo donde quizás yo me sentía bien, pero me hicieron sentir mal, me hicieron sentir incómoda y yo les di el gusto de retirarme. Pero al final las heridas no sanan, porque no sanan. Como decía Moisés, cuando te golpeas, esa herida está y esta cicatriz queda y cuando te la miras, decís como puta, todo lo que pasé. Y es algo que se da en un arte japonés, no recuerdo, quizás el chino, que es de China, o André me ayudan. Hay un arte donde se quiebran las vasijas y luego son pegadas con oro. Aunque la vasija se ve hermosa con esas líneas de oro, es una cicatriz.
y es una herida que va a ser hermosa, sí, porque es de oro, pero ahí va a estar, como bien lo decía Moisés. Así que ya para ir concluyendo, ¿cómo sanar esas heridas? Brevemente quisiera una opinión de cada uno de ustedes, sobre todo para superarlo, porque somos fe en buena onda, pues. O sea, nosotros, si bien es cierto, planteamos la onda, ¿me entendés? Planteamos la onda, pero también queremos dejarles algo a todos ustedes que nos miran y que nos siguen en redes sociales. Así que para ya ir terminando, vamos a comenzar por Moisés. ¿Qué forma crees vos que uno puede curar esas heridas que te hacen dentro de la iglesia? No, yo creo que teniendo esa, primero, una paz espiritual. Yo creo que es lo primordial. Porque para que ningún comentario te va a afectar a vos, sea lo que sea, si vos tenés paz espiritual o mental, como dice. Cuando tengas eso, cualquier situación, cualquier chisme, porque el chisme es pecado, como dice la Biblia. Cualquier chisme, cualquier comentario o cualquier situación que te vaya herida, no te va a afectar en nada. Entonces, creo que eso es lo primordial, tener eso. No sé vos. Bueno, es que fíjate que el chisme, ahí para antes de que hable Daniela, el chisme, dice el Papa Francisco, que es como una bomba atómica, que solo la lanzan, hace los estragos, y la persona que quizás la lanzó, se fue a la chingada. No, es bien, gracias. Eso provoca odio. Sí, provoca odio. Pero la persona que la lanzó, se lava las manos. Disoluciones de grupo. Y si vos te fijas en la parroquia, los grupos que iniciaron ahora están todos revueltos. Sí. Próximo tema, el chisme. Otro aquí, otro acá, otro allá. Voy a traer a alguien que conozco. Uy, Daniela. La vecina dice. Daniela, ¿cómo curar esas heridas de forma breve? Amor propio. Amor propio y seguridad. Seguridad por sí mismo. Porque si yo me amo, me conozco, me doy cuenta de cómo sirvo, por qué sirvo, como decía Andrea, o sea, yo no le vengo a que para quedar bien con fulano, con sutano, con mengano, yo vengo porque Dios me llamó, no sé por qué, porque defectos es lo que más tengo, pero algo bueno vio en mí, así como decía Gaby, ¿verdad? O sea, él nos conoce, y pese a eso conocerme yo misma, saber que estoy sirviendo de la mejor manera, que lo estoy haciendo de corazón, y que así me digan, nadie quiere trabajar con vos, no me importa. O sea, al final yo sé lo que estoy dando y sé que lo estoy dando de corazón. Entonces creo que es eso, es estar seguros de nosotros mismos y amarnos tal cual somos, porque solo así vamos a poder dar el 100 por el 100. Siento. Gaby. De rodillas. Y no necesariamente, no sé cómo se va a escuchar, en el Santísimo, en la iglesia. Yo creo que conocí a Dios realmente en mi cama, en la madrugada, llorando, con un tremendo dolor en el pecho. En TikTok, la Gabriela. En TikTok dice. Lo viví. Y alejándome incluso de este panorama. Sanando, pero de rodillas. Orando mucho y pidiéndole, llorando si es posible. Bueno, de todo, pero sí de rodillas. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo crees que se sanan esas heridas? ¿O cómo podemos sanar esas heridas? Ok, hablando personalmente, no se terminan de sanar del todo, pero es bueno recordar los malos como los buenos momentos. Pero personalmente lo hice, lo sané sin necesidad de Dios. Tenía sed de Dios y pues dije yo, no, tengo que tener paz mental, como decían, tengo que tener una salud mental fuerte y voy a volver a intentarlo. Todos nos equivocamos y así como damos segundas oportunidades, así nos las dan también. Entonces dije yo, hay que darle una segunda oportunidad. Dios no tiene la culpa de todo lo que las personas te causan y no todas las personas en la iglesia son igual. Entonces, como un consejito es como démonos el tiempo de poder regresar y darle una segunda oportunidad, no a la iglesia, no a las personas, sino a Dios. Porque realmente al final de todo a quien necesitamos es a Dios y por eso fue que yo regresé. Y pues teniendo una motivación también, siempre, como el Padre Eugenio siempre era ahí empujoncito, siempre me decía, y escuchemos esos empujones, escuchémoslos porque a él le costó para que yo regresara, y escuchémoslos, o sea, no nos hagamos de la vista gorda y regresemos a Dios, no a la iglesia ni a los grupos, sino a Él. André. Bueno, yo considero que para sanar las heridas, en primer lugar, hay que reconocer qué está pasando por tu mente y por tu alma. Hay algo que sí, ponerle aquí, cada quien tiene su punto de vista, ¿va? Sí.
Pero está el otro lado o la otra cara de la moneda, y es también cuando yo he sido objeto también para causar heridas. Entonces, yo voy a ser sincero, pues, o sea, anteriormente decía que no me iba a detener por las críticas y cuestiones así, pero al mismo tiempo, el sanar es también perdonar. Entonces, suena bien egoísta decir, ay, sí, yo sano, estoy en proceso de sanación. No, brother, date la oportunidad también de perdonar a los demás, a la gente que te lastimó, perdonarla, la gente que habló mal de vos, perdonarla. Al día de hoy yo no llevo ninguna mochila que a mí no me corresponde, y eso es lo que a mí me mantiene firme en la fe desde que comencé en la iglesia, porque me he salido herido de lados, 1, 2 meses, pero aquí estamos por la gracia de Dios, y es por lo mismo, porque el perdonar no solo es de manera unilateral, sino también aplica para la persona. Quizás yo le puedo pedir disculpas a Daniela. Vaya, y quizás yo no tuve culpa de lo que le pasó a Daniela, pero Daniela quizás necesita una disculpa. Y quizás para el ambiente necesitaba mi disculpa también. Al día de hoy sigo esperando la disculpa de muchas personas, si me lo preguntas humanamente, pero ya las perdoné. Entonces, eso en primer lugar. El poder perdonarte a vos mismo, poder perdonarte a los demás, te quita esa laguna mental de decir, estoy sanando. No, es perdonar. Y lo segundo es, Gabriel lo mencionaba, que sí, de rodillas, pero es que no solo es eso, sino enmendar tu falta y enmendar tu servicio. Daniela decía, y lo mencionaba yo al principio, o sea, yo sirvo bien, doy lo mejor, y quizá hay gente que no está de acuerdo porque tiene otro concepto de servicio, pero no es eso, sino es ver sinceramente qué grano de arena estás dejando. En mi caso yo te lo puedo decir, he corrido a muchísimas personas, y cuál ha sido mi castigo, que yo mismo me lo he impuesto. Una persona te quito, Dios, te devuelvo miles más. Entonces es no solo perdonar, no solo decir sanar, sino también enmendar y pagarlo con creces. Y quiere ver usted el ejemplo más claro, gordito. Jesús es el modelo de toda la iglesia. Jesús nos perdonó a cada uno de nosotros, pidió agua y le dieron vinagre. Busca ahí en Google, dése cuenta para qué utilizaban el vinagre. Lo clavaron y lo clavamos y pidió perdón por todos y no tenía culpa. Entonces Jesús es el modelo de sanación y el modelo para que usted pueda hacer en la iglesia. Si usted al día de hoy ha tenido algún problema, una dificultad, no ha perdonado, es porque todavía no ha visto el rostro vivo de Jesús que se sacrificó por todos nosotros. Para terminar, simple y sencillamente, convierta todas esas heridas en oportunidades. Estas son heridas, estos tatuajes son heridas que al final a mí me gustan y yo los veo bonitos, pero esas heridas me recuerdan algo. Así que las heridas que nos sirvan siempre para recordar algo para no volver a pasar por ahí. Sí, porque ya entonces hay gente que, porque una cosa es otra cosa es ser más. Hay gente que es masoquista, está entonces que las heridas sirvan para no cometer esos errores, y como ustedes bien lo dijeron, que yo creo que coincidimos todos en el amarse y perdonarse uno mismo primero para poder continuar. Así que bueno, vamos concluyendo este capítulo. Recordamos que tiene que sintonizar a las 7 de la noche, ¿verdad? Todos los domingos, seguirnos en nuestras redes. Saludamos, fíjate que aprovechemos, saludamos a nuestro párroco y a nuestro nuevo vicario, el padre Juan y el padre Samuel, que siempre nos ven. Bueno, el padre Juan la vez pasada nos dijo que éramos únicos y le dijimos, gracias a Dios que somos únicos. Es cierto. ¿Te imaginas una réplica de cada uno de esos demonios, vos? Próximamente, y si Dios lo permite, nos va a estar acompañando también el padre Samuel en el podcast. Va a llamar un segmento Fresa, conversando con el padre Samuel. En buena onda. En buena onda. Comenzando con Sammy. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales. Aquí nosotros hemos dado simple y sencillamente nuestra opinión, que sea usted al final que tome las decisiones en su vida. Vamos a estar haciendo... No olviden comentar qué temas les gustaría que tratáramos, cualquier cosa que ustedes decían como es importante que lo hayamos tomado o que no comentamos en este podcast, es súper importante que lo comenten. O si usted es experto en algún tema y usted siente que necesita compartirnos de su conocimiento, no hay micrófono, pero ahí le sacrificamos el de Moisés. Así que pendientes de nuestras redes, porque estaremos haciendo muchos blogs. Nuestros nuevos sacerdotes nos han pedido mucho apoyo
para visitar las aldeas y comunidades, lo estaremos haciendo. Usted tiene que estar muy pendiente de todo lo que estaremos subiendo, tanto en la página de la parroquia, sigue la parroquia El Salvador del Mundo, la red social de Facebook, y a nosotros síganos también en nuestras redes sociales. Se vienen sorpresas, así que atentos todos para lo que se viene en Fe en Buena Onda. Y yo quiero terminar que todos hagamos el saludo para un querido amigo, a Emanuel, a quien le enviamos un saludo. Pero hoy que estamos estrenando este capítulo, quiero que todos vean a la cámara general, que es la de arriba, y vamos a saludar a Emanuel de la mejor forma, como él se lo merece. 1, 2, 3. ¡Ay! Así que, ¿me entienden o no me entienden? Buenas noches a todos. Tu pago, perro.